Que le tengo miedo a la soledad, que tengo miedo de estar solo y está todo el mundo en casa, estás tranquilo y todo el mundo sale y se te acabó la vida. Y el susto, el nervio, tienes que suspender lo que estás haciendo porque no puedes estar solo en la casa porque te da miedo estar solo en la casa. Eso no es vida, eso no es bendición de Dios, ni es el propósito de Dios para nuestras vidas. Así que, antes de hablar de algunos temores, quiero hacer una aclaración a dos conceptos. Cuando una persona no reconoce el riesgo de una situación, cuando una persona no evalúa las consecuencias de un acto, sino que se mete a hacerlo, esa persona es una persona temeraria, mas no es un valiente. Por ejemplo, hay una casa en llamas y él se acordó que tenía unas prendas de valor allá y se metió como un loco. No pensó que se iba a quemar, no pensó que la calle se le iba a caer. Ese tipo dice, usted está loco, es un temerario, pero eso no es ser valiente. Porque no está evaluando riesgos, no está evaluando consecuencias de sus hechos. Y el otro aspecto es que si tú eres una persona que realizas actos que conllevan riesgo, que si tú eres una persona que haces cosas que comúnmente la gente no hace porque lo tienes como un don, como una habilidad, eres diestro en eso, quiere decir que tú eres un profesional, eres una persona que está experta en esa cuestión, mas no quiere decir que eres un valiente. Amén. No todo el mundo camina por la cuerda floja, pero el que camina es porque sabe caminar en la cuerda floja, ¿verdad? Entonces son dos conceptos que quiero que tengamos presentes. No es lo mismo ser un temerario ni un experto a ser un valiente. Un valiente es aquel que enfrenta sus propios temores. ¿De acuerdo? A lo largo del comportamiento humano se han hecho muchos estudios y como el temor es un sentimiento que maneja toda la humanidad, se han hecho diferentes estudios acerca del temor y se han identificado unos temores que predominan normalmente en casi toda la humanidad. Y hoy vamos a ver algunos de esos temores que manejan los seres humanos, pero también quiero que veamos qué dice la palabra de Dios, qué Dios dice a través de su palabra con respecto a esos temores. Amén. El primer temor que han identificado estos estudios es el temor a la muerte. La mayoría de la gente le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué la mayoría de la gente le tiene temor a la muerte? Porque mucha gente no sabe qué va a suceder cuando se muera, qué va a pasar de aquí para allá. O tienen temor porque no quiere dejar a su cónyuge, o no quiere dejar a los hijos, o tiene muchas propiedades y ahora entonces ¿quién se va a quedar con esas propiedades? Dios mío, si me las pudiera echar en el cajoncito y me las llevo estaría más tranquilo. Hay una serie de temores que la gente maneja con respecto al asunto de la muerte. Quiero que veamos qué dice Dios con respecto a la muerte. Primera de Corintios capítulo 15, verso 42 en adelante dice así. Así también es la resurrección de los muertos. La palabra nos está hablando que después de la muerte existe la resurrección. Se siembra en corrupción y se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual. Entonces la palabra de Dios nos da un fiel testimonio que después de la muerte, porque mucha gente piensa que después de la muerte no pasa más nada. Comamos y bebamos que mañana... ya no se acuerdan, ¿verdad? Mañana moriremos. Ese era el dicho, ¿no? Comamos y bebamos que mañana nos vamos a morir, eso no pasa nada aquí. Hay que aprovechar la vida. Pero la Biblia nos enseña que la verdadera vida comienza después de la muerte. Y miren la palabra de Jesús con respecto al temor de la muerte. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección. En Juan capítulo 11, verso 25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.
Y mira esta pregunta que hace Jesús al final. ¿Crees esto? ¡Wow! Déjame decirte que esa pregunta que nos hace Dios hoy, que si nosotros podemos realmente, que aunque si mis funciones físicas, mi corazón, mi sistema respiratorio parara y físicamente, naturalmente yo estuviera muerto, Jesús dice, mira, después de esto, tú vas a resucitar. ¿Tú puedes creer en esto? Porque ¿sabes qué es lo más triste? Que naturalmente nos es más fácil creerle algo a cualquier persona que viene y nos dice, nos es más fácil creer cualquier pensamiento o idea que viene a mí, que en vez de creerle a Dios. Por eso la Biblia declara que el hombre natural no puede entender y no puede percibir las cosas espirituales. Es más, para el hombre natural, el hombre que no tiene a Dios, esto es una locura. Pero déjame decirte, ¿no suena como a locura? Que te digan que aunque tú estés muerto vas a vivir. Y dije, pero Lucas, ¿cómo se come eso, verdad? O sea, ¿cómo es ese asunto? No se entiende y le parece una realmente locura a cualquiera. Lo cierto es esto, que frente a las circunstancias que se te presenten en la vida, que puedan generar algún tipo de temor o incertidumbre en ti, tú vas a tener que tomar una elección. Siempre se te van a presentar dos caminos. Veamos cuáles son esos dos caminos. Se te presentó una situación. Tienes que tomar una decisión, tienes que tomar una elección. Es incierto cuál vaya a ser la consecuencia, es incierto cuál va a ser el resultado de esa decisión. Tienes solamente dos caminos. El camino de la fe y el camino del temor. El camino de la fe, como es obvio, es un camino que no es claro, no es algo completamente definido, como que tú empiezas a visualizar algo. El camino del temor es un camino completamente claro y definido. Hay que hacer esto, yo tengo miedo, no lo hago y de aquí nadie me saca, de aquí nadie se mueve. ¿No han escuchado esa expresión? Mi amor, que vámonos para un crucero. No, yo le tengo miedo al mar, yo no voy a morir ahogado. Se perdió el crucero. ¿Está seguro que no va a ir al crucero? Y no hay quien lo monte al crucero. Entonces, tiene su decisión, tiene su pensamiento claro y sabe cuál va a ser la situación de esto. Ahora, cuando hablamos del camino de la fe, no estoy hablando del ser positivo, porque eso ahora está muy de moda, ¿verdad? Sé positivo. Porque el asunto no se trata de ser positivo, porque el ser positivo es muy diferente a ser una persona de fe. De hecho, todos tenemos la capacidad de ser positivos. Pero la gran diferencia de aquel que vive de manera simplemente positiva, el que es positivo todo el tiempo y es positivo en todas sus cosas, es aquel que decide poner su fe en su propia fe. Esto me va a salir bien, esto me va a salir bien, esto me va a salir bien, no, esto no me puede fallar, esto me va a salir bien. Pero el hombre de fe, la mujer de fe, es aquella que toma sus decisiones basándose en lo que Dios dice acerca del asunto y hace conforme Dios dice que se debe hacer. Esa es la gran diferencia. Porque no se trata solamente de ser positivo, sino se trata de vivir una vida de fe. Por ejemplo, se te presenta la oportunidad de un negocio y de una manera positiva tú piensas, dices, bueno, este negocio se ve atractivo, porque es que yo tengo experiencia en el negocio, yo tengo recursos en el negocio, tengo habilidades en el negocio y tengo buenas conexiones en el negocio. Definitivamente me gané la lotería. Esto va a salir bien. Esto no tiene pierde. Esto va a salir de maravillas, positivamente. Pero el hombre o la mujer de fe que se va a meter en un negocio, lo primero que va a hacer es consultarle a Dios, Señor, ¿este asunto es tuyo o no es tuyo? Y no solamente le consulta a Dios, sino que espera la respuesta de Dios con respecto a la decisión. Y la experiencia, la habilidad, el recurso, el conocimiento y las relaciones no son la base de la seguridad en su corazón que va a salir bien, sino que va a salir bien porque Dios dice que eso proviene de parte de Dios. Son dos cosas
completamente diferentes. Voy a poner otro ejemplo de positivo. Vamos a asaltar un banco. Nos va a ir bien. Nos va a ir bien. No nos van a agarrar, tranquilo, no nos van a agarrar. Tú puedes estar muy positivo en que vas a asaltar el banco y vas a sacar unos cuantos pesitos de ahí y que no te van a agarrar y que todo te va a ir bien. Pero la pregunta es, ¿qué dice ese acto con respecto a lo que Dios dice en cuanto a robar? ¿Qué tiene que ver el caldo con las tajadas? Ahí no tiene que ver, o sea, el positivismo no tiene que ver nada con la fe en Dios. Son dos cosas completamente diferentes. Así que no se trata de ser positivo, se trata de tener fe en la palabra de Dios. Amén. El otro temor en el ranking de temores es el temor a la soledad. Dios de hecho nos creó seres sociables. A nadie le gusta estar solo. Cuando uno está rodeado con la gente está happy. Cuando uno está solo está aburrido. ¿Por qué? Porque Dios nos creó seres sociales. Necesitamos relacionarnos, necesitamos estar con otras personas. A la mayoría de las personas les aterra, a algunas personas les aterra el hecho de verse solos en la vida. Y mucho de este temor proviene por causa del abandono de sus padres en algunas ocasiones. Cuando yo estoy hablando del abandono por parte de los padres, no solamente me estoy refiriendo a que el papá se fue de la casa y nunca lo volví a ver, no. Porque existe un abandono que se llama el abandono emocional, que aunque su papá o su mamá duerma todos los días en su casa, no tiene de todas maneras ningún tipo de relación o contacto con su hijo o con su hija. El niño sabe que su papá está en casa, pero no tiene el tiempo, no tiene cómo comunicarse, no tiene cómo relacionarse. Déjame decirte, eso se llama abandono. Y la raíz de abandono produce un sentimiento, una necesidad de aceptación. Y muchas veces una persona en este sentimiento, en esta raíz de abandono, siente la necesidad de apegarse a alguien, de estar con alguien. Y muchas personas se han sometido al abuso, a maltrato y permanecen pegados allí a una relación completamente nociva por el solo hecho de no querer volverse a ver solo. Y porque esa persona en algún momento la acogió, entonces permanecen allí, pero dice, bueno, me está dando por la cabeza, no me está respetando, me maltrata, me humilla, pero yo prefiero esto a estar completamente solo. Por eso nosotros no podemos ni debemos de juzgar cuando vemos algún tipo de persona que se mantiene en una relación dañina, en una relación nociva, porque nosotros no sabemos cuál es el tipo de situación que puede estar viviendo esa persona. Mira lo que dice Dios con respecto a este temor. Deuteronomio 31:8 dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Amado, hay una promesa de Dios que no importa si a ti te dejan hoy, si te dejan mañana, Dios está contigo, Él va a estar contigo siempre. Si lo recibes, dale un fuerte aplauso a Dios, dile, tú permaneces fiel. El Señor permanece fiel en nuestras vidas. El tercer gran temor que maneja la gente es el temor a la enfermedad. Hay muchas personas que le tienen temor a que venga sobre ellos algún tipo de enfermedad, a que tenga que vivir en una condición clínica que tiene que estar con cuidado o con medicina el resto de su vida. Este tipo de temores lo viven más personas que vienen de familias donde se han visto cuadros médicos de generación en generación. No, es que mi abuelito murió de cáncer, mi tatarabuelo murió de cáncer, mi abuelo murió de cáncer, mi papá falleció de cáncer, mi tío tiene cáncer y entonces pues a mí me imagino que algo me tiene que llegar.
No, es que a todos, no hay ninguno que pase los 60 años y yo tengo ya 55. Ay, Dios mío, me voy a aprovechar estos últimos 5 años. Son maldiciones generacionales que se vienen dando de tiempo en tiempo. Y lo hablábamos el domingo pasado. Lo que el hombre teme, eso le acontece. En el cuento del positivismo se habla acerca de la ley de la atracción. Piensa positivo y tú vas a traer todas las bendiciones, todas las cosas buenas que tú piensas. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que por tu fe te será hecho y recibirás todo lo que pidas conforme a la voluntad de Dios, no porque pienses muchas veces que lo vas a recibir. Pero solamente en la Biblia dice que lo que tú temes, eso lo atraes. Esa es la única parte en la Biblia y es el mal. Entonces, veamos qué dice Dios con respecto a la enfermedad. Éxodo capítulo 23, verso 25 dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Repitan conmigo, servir a Dios. Servir a Dios. No los veo convencidos. Servir a Dios. Servir a Dios. Y mira lo que sucede cuando tú le sirves a Dios. No cuando solamente tú crees en Dios. No solamente cuando tú de vez en cuando vienes y visitas a Dios. Cuando tú le sirves a Dios, dice la palabra, Él bendecirá tu pan y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. La palabra nos está diciendo claramente que cuando yo decido servir a Dios, Él me va a bendecir y toda forma de enfermedad la va a quitar en medio de mí. Les voy a dar una estadística con respecto, préstame el flyer, hijo, de la publicación. La Biblia nos enseña que todos debemos de llevar las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Algunos nos da temor hablarle a la gente, algunos nos da temor hablar en público, algunos nos da temor hablarle a una persona desconocida. Pero Dios dice que cuando yo le sirvo a Dios, Él me va a bendecir y va a quitar toda enfermedad en medio de mí. Las estadísticas de la iglesia en estos últimos momentos nos ha venido hablando que son más las personas que están llegando a la iglesia por medio de las redes sociales que por invitación de nosotros. Ay, 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 eso no está bien, pero no importa. El domingo pasado les pedimos a la iglesia que por favor fuéramos a Google, fuéramos a Facebook, fuéramos a Instagram, aquí están todas las instrucciones, y hacemos una reseña porque en el sistema cibernético, cada vez que tú haces una valoración y todo eso, va ganando un puntaje y el sistema va acomodando en primer puesto los que tienen mayores valoraciones. Amén, simple. Como decía Eugenio, allá hay fuera gente buscando iglesia y como de pronto no tienen la referencia, van a la internet, van a Google y buscan eso. Cuando nosotros hacemos esto, le estamos dejando saber a la iglesia lo que Dios está haciendo en este lugar. Le estamos dejando saber que hay un lugar de sanidad, hay un lugar de restauración donde se manifiesta el poder de Dios. De una manera u otra estamos predicándole a otra persona. Así es. El entrar al sistema y hacer tu valoración, si tú crees que es una estrella, pues coloca una estrella. Si tú colocas 5 estrellas, coloca 5 estrellas. No te vamos a pedir que tú no digas lo que tú crees y lo que tú sientes. Pero el domingo pasado que nosotros pasamos esta información, entregamos alrededor más de 100 boletas, 2 valoraciones. Yo sé que la mayoría de la gente estaba emocionada con las Olimpiadas y se les olvidó. Se les olvidó que necesitamos trabajar juntos como iglesia para que juntos podamos servir a Dios. Yo sé que la oración de muchos es, Señor, úsame, yo quiero que tu gloria se manifieste, Señor, yo sé que tú me vas a llevar por las naciones, pero la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho, Dios lo pondrá. Algo tan elemental, que es entrar a tu sistema y poner una valoración, hermano. Si en lo poquito no podemos serle fiel a Dios, olvidémonos de las cosas grandes. Y desafortunadamente a mí me llega toda esa información.
Cuando dan una valoración que, wow, 5, que el mover de Dios dice, gracias por tu valoración. ¿Quién cree que está escribiendo eso? Yo sé quién lo hace y yo no sé quién lo hace. Pero ¿cuál es la promesa de Dios? Si servimos a Dios, ¿qué va a hacer Dios? Va a quitar toda, escúchame, toda enfermedad la va a quitar en medio de nosotros. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Dios? El temor a enamorarse. Es paradójico, el amor es para uno estar feliz, el amor es para uno estar chévere, está uno agarrado del cielo, ¿verdad? Pero hay personas que le tienen miedo a enamorarse. Hay personas que ya sea por experiencia personal o porque fueron testigos de situaciones dolorosas, de relaciones muy fuertes, relación entre sus padres, toman la decisión y establecen un voto interno: yo no me voy a enamorar, o ya me hirieron, me destrozaron el corazón, yo no me quiero volver a enamorar. Establecen un voto interno y estas personas deciden aislarse emocionalmente para evitar ser heridas. Y al estar aislados y no dar ni recibir amor, entonces le entra una amargura, todo lo critican, no la pueden tocar, no la pueden ver, porque no está ni dando ni recibiendo amor. Mira lo que dice Dios con respecto a esto. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas? Si hay una persona que te simpatiza, que te encantan los ojos, le encanta la voz, ay pastor, cómo él habla tan lindo. Hermano, si no es una persona convertida, no te metas en yugo desigual, porque probablemente te vas a enamorar y vas a sufrir en esa relación. No porque tenga los ojos bonitos o porque le cambie la voz, sino porque Dios dice que no debemos de establecer ningún tipo de relación en yugo desigual. Pastor, es que de pronto por mí va a conocer al Señor. Entonces yo te voy a llamar el Espíritu Santo a partir de hoy. Tú eres el que convierte de pecado y tú eres el que da convicción de Dios. Hello. Hermano, no nos metamos en yugo desigual. Si tú te metes en yugo desigual, tú tienes que saber que vas a pasar dolor. Porque tú vas a estar viendo en una dirección y la otra persona va a estar viendo en otra dirección. Así cualquiera le entra miedo. Amén. Otro temor que manejan las personas es al futuro. La gente tiene una necesidad de saber qué es lo que va a suceder mañana. ¿Será que sí me va a resultar? ¿Y será que sí voy a tener mi casa? ¿Será que este negocio en 5 años sí va a florecer? ¿Será que esta relación sí va a perdurar? Hay una necesidad y un deseo por saber el futuro, mi hermano. Y algunos, cuando no tienen claridad de su futuro, se llenan de temor. Y otros se llenan de curiosidad. Entonces deciden: vayamos para que nos diga qué va a suceder el día de mañana. Y el compadre o la comadre le dice: comadrita, acompáñeme que allí hay un curioso que es buenísimo. Él te puede decir qué va a pasar próximamente. Amén. Se están riendo. El que se ríe solo de sus picardías se acuerda, ¿verdad? La Biblia nos enseña que, ya sea por temor o curiosidad, el visitar estos lugares, mi hermano, quiero que sepan, es un pecado que es aborrecible delante de Dios. Deuteronomio capítulo 18, verso 10 dice en adelante: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios te echa de las naciones de delante
de ti. Estos oídos, muchas ocasiones, cuando en procesos de sanidad preguntamos de esto, me dicen, pastor, yo estuve, pero yo no hice nada. A mí me pidieron que acompañara a la comadre. Pero yo no, a mí no me leyeron la mano, a mí no me dieron la taza de té, a mí no me leyeron las cartas, pastor, no, pero yo sí estuve allá. Y Dios, orando sobre esto, Dios me regaló una ilustración con respecto a esto. Voy a poner el ejemplo que puse esta mañana. A mí me encanta el pescado. Y el pescado frito me encanta más. Y digamos que hay un restaurante en aire acondicionado muy rico, como si fuera un hibachi, ¿verdad? Tú escoges el pescado. En Valledupar, Colombia, hay un restaurante que está el pescado en la tina y tú dices, yo quiero ese pescado. Y te lo fritan delante de ti, eso es espectacular y te lo comes. Hasta a veces da como remordimiento de conciencia haber visto el pescadito nadando y después uno dándole bueno. Eso es como, yo después me sentí mal, yo dije, mejor era que no lo hubiera visto. Pero resulta que tú estás acompañándome, a ti no te gusta el pescado. Partamos, a ti no te gusta el pescado, pero tú me estás haciendo la cortesía, porque todo empieza por cortesía, ¿verdad? Entonces tú me haces la cortesía y me acompañas y tú te comes una ensalada verde muy espectacular. Imagínate, 2 horitas, ponle 30 minutos. Fritaron el pescado, aire acondicionado, tú estás enfrente del sartén, están fritando el pescado, me sirven el pescado, yo me como rápidamente el pescado, me voy feliz y contento con mi pescado y los dos salimos del restaurante. La pregunta es, tú que no comiste pescado, que comiste ensalada, ¿cómo sales de ese restaurante? ¿Oliendo a qué? ¿Pero tú comiste pescado? ¿El olor se ve? ¿Lo espiritual se ve? No. ¿Pero el olor qué? Se percibe, exactamente lo espiritual. Entonces, que si tú creías que estabas libre de ese asunto porque a ti no te leyeron la mano, pero tú estuviste, mi hermano, saliste igual, hediondo. Saliste pasado a eso que es abominable delante de Dios. Saliste oliendo mal, o sea, saliste oliendo mal. Ahora, hoy en día hablo a personas espirituales. Porque déjeme decirle que todo esto es un asunto del corazón. No, yo ya soy cristiano, yo ya no voy a esos lugares. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Verdad? Pero uno está con la cosa de que yo quiero ver qué va a pasar. Y entonces en la iglesia de la esquina anuncian que viene un profeta. ¡Ay, un profeta! ¡Yes! Vamos a ver qué me dice Dios a través del profeta. A ver si me voy a viajar por todas las naciones del mundo. Para ver si me va a llegar el sapo ese que se va a convertir en príncipe azul o qué es lo que pasa. Hermano, eso es brujear. Eso es tomar un profeta como un brujo. Si tú quieres ir a donde el profeta que va a ir a la esquina, ve, Señor, si hay pecado en mí, decláralo a través de esa persona, Señor. Si yo no he podido con esto, Señor, hazlo público, Señor, para que yo me pueda arrepentir. Es muy completamente diferente a que yo vaya a visitar el profeta para que simplemente me diga el futuro, porque entonces esa es la manera moderna de brujear en la iglesia. A ver qué me va a decir el profeta. Ya no vas a rentar más, ahora vas a comprar casa. ¡Ay, yes! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Eso es lo que la gente quiere escuchar. O vamos con la actitud correcta que saque mi pecado públicamente para ver si cojo el valor de dejar de estar pecando. Hermano, creyente, eso es una manera de brujear. Cuando tomas el ministerio del profeta como brujo. El ministerio del profeta, el profeta declara la palabra de Dios. Ahora, ¿tú quieres saber el futuro?
¿Quieres saber qué cosa te va a acontecer? Dios también lo dice en la palabra. Jeremías 29:11 dice, porque yo conozco los planes que tengo a vosotros, dice el Señor Jehová, son pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperas. Ya, listo, tenemos nuestro futuro asegurado, tenemos lo mejor está por venir. En Dios lo mejor va a venir. No va a ser planes de calamidad, no va a ser situación de tristeza, va a ser de situación de bendición para mi vida. Eso lo declara Dios. Hay gente que le tiene miedo al fracaso. Este sábado, ayer yo podía ver eso, en las Olimpiadas. Algunos se enojaban, algunos se frustraban, pero ¿cómo? Cógelo, que mira, que esto. Nadie, ¿a quién le gusta perder? A ver. Nadie quiere fracasar en ninguna relación, nadie quiere fracasar en ningún negocio. Se están riendo, sí, yo sé, yo los vi, yo estaba de juez, yo me daba cuenta de todo. Tienen miedo a arrancar con proyectos, pero mira lo que dice Dios con respecto a tus sueños, mira lo que dice Dios con respecto a tu visión. Habacuc capítulo 2, verso 2 en adelante dice, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyera en ella, aunque la visión tardará. Aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Déjame decirte esto. Escribe tu visión, escribe lo que tú tienes de parte de Dios. No es tu visión, sino es la visión que Dios te da para tu vida, para tu casa. Porque si tú quieres establecer tu visión sin consultar a Dios, vas a caer nuevamente en el positivismo. Si no es la visión que Dios dice que va a hacer Dios a través de ti, a través de tu casa, y lo que vas a recibir de parte de Dios, son dos cosas completamente diferentes. Esta mañana les estaba contando el testimonio. En el año 2009 fue la primera vez que nosotros entramos a esta propiedad. Duramos como 5 meses para que nos dejaran entrar a ver la propiedad. 5 meses esperando. Cuando nosotros entramos acá, lo que ustedes conocen, el área de oficinas, eso no existía, eso era un solo pasillo. En el área de salones eso no existía, eso era un solo pasillo. O sea, ver esto era lo que estaba abajo en el área de los niños. Pero yo me acuerdo tanto que yo caminando por acá, Dios me empezó a permitir visualizar todo lo que se iba a hacer acá. Yo empecé a visualizar las oficinas, empecé a visualizar el área de los niños. Dios me dio eso, entonces yo tenía ya la certeza y era el lugar, que era aquí, este lugar. Después de que vimos el lugar, dijo, sí, nos gustó bien, vamos a pensar y vamos a llamarlos. Hermanos, 1 año pasó después para que nos rentaran el lugar. Este lugar tenía 7 años vacío. Yo decía, esta gente tiene mucha plata, esto no les interesa rentar. 1 año después de haber estado acá, yo ya tenía en mi mente lo que Dios me había mostrado. Por eso cuando empezamos, nos lo rentaron y empezamos a levantar, yo empecé a hacer todo de acuerdo como Dios me lo había mostrado, y Dios empezó a proveer y empezó a hacer todo lo que teníamos que hacer hasta que lo tenemos. Imagínense. Yo por eso no estoy muy afanado con la compra, porque si eso fue para la renta, imagínense lo que es para la compra, que tenemos que esperar. Así que no se vaya a desesperar. Yo no me desesperé, pero estamos confiando en esto. Entonces es bien importante que tú tengas la claridad de la visión de Dios en tu vida, porque si tú tienes clara cuál es la visión de Dios en tu vida, no vas a tener por qué tener temor al fracaso, porque si es de Dios va a permanecer y Dios va a respaldar. ¿Cuántos lo creen que es así? Otro temor que manejan las personas es el temor al cambio. Cuando tú llegas y te estableces y ya tienes todo bajo control, cuando todo está en piloto automático, tú no quieres que sucedan cosas, ¿verdad? Que no haya cambios porque ya tú tienes el control, tienes el dominio de todas las cosas. Y no queremos aceptar ninguna manera de cambio en nuestra vida para que no se altere nuestro estilo de vida o no se me altere el control de lo que ya tengo bajo mi dominio.
Pero déjame decirte algo. Dios, en el llamado que nos hace, lo primero que va a hacer es que nos va a sacar del confort para que nosotros dejemos de tener el control y Él empiece a tener el control de nuestras vidas. Mira qué fue lo que Dios le dijo cuando llamó a Abraham. Génesis capítulo 12, verso 1 en adelante dice, porque Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Mejor dicho, Abraham tenía todo con su papá, tenía todo. Protección, tierras, tenía todo. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Arranca de aquí, vete de aquí y deja todo a la tierra que te mostraré. Ni siquiera le dice a dónde lo va a llevar, sino Él se la va a mostrar en su caminar. Verso 2. Y haré de ti una bendición grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hermano, déjame decirte que el cambio siempre trae cosas nuevas. Ahora, los resultados de esos cambios pueden ser buenos o pueden ser malos. Todo depende bajo el criterio y bajo la dirección de quien tú estás tomando esos cambios. Si tú los cambios que estás haciendo es bajo la dirección de Dios, quiero que sepas que esos cambios son de bendición y son garantizados. Pero si tú estás tomando tus decisiones de cambio de vida en tu propia decisión sin consultar a Dios, no hay prenda de garantía que salga bien. Pero el cambio siempre va a traer resistencia. Y cuando yo le digo a la gente aquí en la iglesia, ¿tú quieres algo nuevo en tu vida? Empieza a hacer las cosas diferentes para que obtengas resultados diferentes en la vida. Nosotros no vamos a empezar a vivir cosas nuevas en nuestra vida si seguimos haciendo siempre las mismas cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso a Dios. ¿Quieres cosas nuevas en tu vida? Empieza a hacer cosas diferentes. En el reconocimiento de tus miedos, es importante que tú identifiques cuál es su origen, cuáles son los peligros, los riesgos que esos temores producen en ti, porque al identificarlos te va a ser más fácil poderlos confrontar. Vas a estar más dispuesto a tomar la decisión de enfrentar esos temores y poderlos llevar bajo el control, que ya no te controlen a ti, sino que tú controles esos temores que has estado manejando en tu vida. Hay unas recomendaciones que les quiero dar de cómo nosotros podemos empezar a controlar, a identificar nuestros temores. La realidad es que todos manejamos cierto tipo de temores y todos manejamos cierto tipo de miedos. Y somos conscientes que donde esos temores y esos miedos gobiernan nuestra vida, ahí nosotros no tenemos el control y no somos felices en ese aspecto. Amén. Para identificar nuestros temores, porque esto es un proceso, yo quiero decirte, y lo decía esta mañana, esto viene, hermano, se lo digo con toda mi humildad y con temor de Dios, esto viene dirigido completamente por Dios. Y esto es un tiempo de preparación. Y hoy en el segundo día que estamos desarrollando esta enseñanza, así como le habíamos sugerido que en el app habían 3 tipos de preguntas que decían que tú evaluaras en quién estaba tu confianza, qué o quiénes o qué era lo que brindaba realmente tu confianza, qué era lo que te brindaba esa seguridad. Ahora en este segundo paso necesitamos identificar en realidad cuántos temores es que estoy manejando en mi vida. Lo primero que te recomiendo es que tú establezcas un compañero de oración en este asunto. Hermano, no manejes tus temores solo, porque si manejas tus temores solos no va a suceder nada, no vas a hacer nada. No es lo mismo cuando tú estás solo que acompañado, ¿verdad? Tú operas diferente. Entonces lo primero es que tú escojas una persona espiritual que le digas, mira, yo voy a empezar a hacer este ejercicio, yo quiero ser libre de mis temores y te voy a pedir que tú estés orando por mí, porque necesito esforzarme y ser valiente para enfrentar estos temores. ¿Se acuerdan las palabras de Dios a Josué, verdad? Y esas son palabras de Dios hoy para nuestras vidas. Entonces escoge a una persona para que te esté apoyando específicamente
en esta labor que vas a empezar. Segundo, haz una lista de tus miedos. Haz una lista, identifica cuáles son los temores, los miedos que tú has venido manejando en tu vida. Identifica cuál fue su origen, en qué momento. El ejemplo de mi sobrina. ¿Le tienes miedo que le tiene miedo a los perros? Ok, ¿en qué momento empezó el temor? No, ese temor me empezó cuando yo tenía 5 años. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el perro se me paró aquí en los hombros. De ahí para allá, ella no puede ver un perro porque se atemoriza de una manera espectacular. Ok, tengo miedo a los perros. ¿Cuándo empezó este temor? A los 5 años. ¿Basado qué? En una experiencia. La pregunta es, ¿todos los perros son malos? ¿Todos los perros me van a caer encima de mí? Tengo que empezar a mirar. Tengo que tratar de entender por qué ese temor o esa experiencia simplemente, o si fue una experiencia o simplemente es una sugestión. No es que no me gusta, por decir algo, un temor. Díganme un temor ustedes. Montar en avión. Ok. Hay gente que nunca ha montado en un avión y le tiene miedo a montarse en un avión. Sí. En Colombia había una persona, no, aquí le tengo miedo a los aviones. Le dije, ¿cuántas veces te has montado? No, nunca. ¿Y entonces por qué le tienes miedo? Hello. Entonces muchas veces son temores que nosotros establecemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces vemos que no tiene un fundamento, no tiene una razón válida para que nosotros tengamos ese temor. Tercero, evalúa cómo esos miedos y esos temores han afectado tu vida en esa área en particular. Piensa en todas las oportunidades y bendiciones que tú has perdido, que se han pasado delante de ti por causa de ese temor. Por ejemplo, el temor a tener miedo al avión. Te invitaron a un tour en Europa. Se perdió el tour, porque nadando no vas a ir ni en barco tampoco. Entonces es bueno que tú puedas evaluar cuántas cosas, bendiciones tú has dejado de recibir por causa de tus temores. Necesitamos medir. Es bueno que cuantifiquemos ese temor, cuánta cosa nos ha robado literalmente, nos ha arrebatado de nuestras vidas. Necesitamos cuantificar cuánto hemos perdido por eso. Cuarto, mira qué dice Dios acerca de ese temor, que fue el ejercicio que hicimos hoy. Poníamos temor versus la palabra de Dios. Pero es bueno que en este ejercicio podamos colocar la pregunta que le hizo Jesús en, este es tu temor, y esto es lo que digo yo, ¿crees esto? Porque debemos de ser honestos, que si aún yo recibiendo la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, pero el temor sigue allí presente en mi vida, entonces yo tengo una crisis de fe. Eso no es un asunto de temor, es una crisis de fe la que yo tengo. Que si yo conozco lo que dice Dios y más sin embargo no puedo avanzar, es una crisis de fe. No es que ese temor es tan grande, no es que el temor sea grande, es que tienes una crisis de fe. Quinto, visualiza cómo sería tu vida en esa área si fueras libre de temor. Empieza a verte en Europa. Coge una foto tuya y ponle en Photoshop la Torre Eiffel detrás. Y dice, wow, así se vería bien yo ahí con la Torre Eiffel atrás. Empieza a visualizarte. Empieza a ver cómo va a ser tu vida y empieza a ver las cosas que tú puedes disfrutar si tú decides enfrentar ese temor. Y último, esfuérzate y sé valiente y toma la decisión de enfrentar ese temor. Acompáñeme. Quiero decirte una cosa, iglesia.
Dios está siendo muy claro acerca de las cosas que tú y yo necesitamos empezar a hacer. Yo quiero que tú sepas que cada una de las promesas, yo decía esta mañana algo que Dios me permitía ver. Yo quiero que sepas que delante de ti, hay una cantidad de bendiciones, escúchame, hay una cantidad de bendiciones, de promesas que ya Dios estableció en tu vida, pero que Dios está esperando que tú pases ese velo del temor para que vengas y tomes lo que ya Dios te ha entregado, lo que Dios ya te ha entregado, eso es tuyo. Pero tenemos que cruzar ese velo, tenemos que derribar ese gigante que se llama temor. No podemos seguir con nuestra vida arruinada. ¿Cuál es el gigante que está gobernando ahora tu vida? ¿Es la enfermedad? ¿Qué dice Dios en su palabra? No importa cuál sea el diagnóstico médico, sírveme, yo te voy a sanar. Es en el aspecto emocional, Dios te va a sanar. Es en el aspecto migratorio, Dios te va a dar lo que te necesita dar. Es un asunto de tomar nosotros la palabra y de creer. No es un asunto de ser positivos, iglesia. Es un asunto de empezar a enfrentar a aquellos que nos han estado arruinando literalmente nuestras vidas. En la medida que nosotros nos esforzamos y decidimos ser valientes, Dios le decía a Josué, haz como está escrito, porque entonces la consecuencia, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es una promesa de Dios que está vigente para tu vida. Para ti y para mí está vigente. Aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta de tus temores. Aquí está la solución de lo que Dios tiene para tu vida.